podríamos decir que el anguleru y los sos yendadores ya son casi parte de la tradición, o sea, una tradición nueva a partir de 2008 de la Navidad también asturiana. El angulero nace un poco como respuesta para recuperar la cultura del angula en la zona del Baixo Nalón. En los meses de Avientu y Xinero, la xente, los pescadores en general, iban a pescar angula, y pescar angula, claro, era un suplemento económico para las familias. Con eso podían pues tener una buena cena de Nadal y podían también mercar agasallos, regalinos para los niños y para las niñas, ¿no? Entonces, un poco teniendo en cuenta eso, en Asturias convertimos el angulero en lo que sería el nuestro Pa Noel, ¿no? Este Pa Noel tiene una serie de ayudantes que serían los yendadores, los que se preocupan de vigilar, de curiar un poco los ríos y la natura en general, y también los bezos, ¿no? De hecho, una de las cosas que se intenta con el cuento del angulero y los yendadores es recuperar los bezos asturianos, e incorporamos el nataliegu al cuento como el elemento mágico, que la luz del angulero nace, de hecho, del fuego del nataliego, y es lo que convierte tanto al anguleru como a los yendadores en personajes mágicos, que el so barco pues esnale, que pueda llegar a todas las casas de todos los niños y niñas asturianes, ¿no? Y así.